hermanos? Yo creo que dejamos dos escrituras hoy que queremos retocar una vez más. No fue sino cuando yo estaba descansando que me impactó la potencia de una escritura que leímos. Tal vez la pasamos así de rápido, pero si leemos otra vez esa escritura, podemos hasta temblar de lo que Dios nos está diciendo. En Proverbios, capítulo 9. En una ocasión estaba yo predicando en un lugar en Nueva York. Hice referencia a que delante de Dios somos bestias. Una hermana se me enojó y casi me manda al infierno. Note lo que dice en Proverbios capítulo 9, verso 1 y 2. Dice: la sabiduría, ¿quién es nuestro Señor Jesús? ¿Correcto? La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, pero note lo que dice: mató sus víctimas o sus bestias. Dios no quiere solamente herirlo a usted, Dios quiere matarlo. Totalmente matarlo. Eso es lo que Dios quiere. Dios no puede compartir su gloria con una bestia. Por eso es que Dios tiene que transformarnos. ¿Sí me doy a entender, queridos hermanos? La Biblia en el Viejo Testamento eran tan corruptos los hombres que Dios tuvo que poner mandamientos que no copulara un hombre con una bestia. No son compatibles. De la misma manera, Dios es absolutamente imposible que pueda tener íntima comunión con la carne. Amén. Entonces, la sabiduría mató sus bestias. No las quebrantó ni hirió, las mató. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Más bien, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, bueno, leamos el verso 3 para tener el contexto. Sabemos que Dios ha puesto su naturaleza, su vida, todo lo que tiene que ver con su carácter en nuestro nuevo nacimiento, en la vida del Señor Jesús que está en nosotros. Amén. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento no acerca de aquel, sino de aquel, una íntima comunión con aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales estas cosas que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina, o sea, tener una nueva naturaleza, no una naturaleza de bestia, una nueva naturaleza. Pero note lo que sigue: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. Y lo que yo veo en vislumbre, queridos hermanos, es que nuestra alma, nosotros, somos una vasija. Al nosotros nacer en este mundo, somos una vasija. Esa vasija rápidamente es llenada por nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras concupiscencias, nuestra educación. Todo eso llena esta vasija. Dios tiene que totalmente sacar todo
todo lo que no es de su naturaleza para poder llenar esta vasija con su gloria. ¿Se me doy a entender? Entonces, la sabiduría tiene necesariamente que matar toda la corrupción, concupiscencia que hay en nosotros. La Biblia dice claramente, un poquito de levadura que leuda toda la masa. Dios no puede darse el lujo de que entre corrupción ante su presencia. Vamos a ser un poco más exactos. El amor de Dios es de tal manera que Dios no quiere ningún daño para nosotros. Al Dios no querer ningún daño para nosotros, Dios se ha eximido y se ha mantenido en su lugar de santidad y no permite que nosotros nos acerquemos a ese lugar de santidad. Yo no he dicho que no podemos acercarnos al trono de su gracia. No he dicho eso. Sí podemos, cada vez que estamos en su presencia. Pero en su misma presencia, en su alcoba nupcial, vamos a ponerlo de esa manera, en su alcoba no podemos entrar. ¿Y por qué no? Su naturaleza es santa. Y nosotros aún hay una mezcla en nosotros. Y la misericordia y gracia de Dios es para con nosotros de tal manera que Él no nos permite acercarnos a Él antes de nosotros estar listos, habiendo sido moldeados, preparados por su Espíritu Santo. Note cómo Esther dice que se acercó al rey, pero para acercarse al rey tuvo que tocar el cetro del rey. El rey otorgarle su cetro para acercarse al rey. Pero note algo muy importante, que era en la costumbre. Los reyes tenían harenes, tenían muchas mujeres. Pero sin embargo había un orden para una doncella venir ante el rey. Según las escrituras, una doncella que agradara al rey, el rey no la tocaba inmediatamente. Esa doncella tenía que estar un año en preparación, en purificación. Lean en el libro de Esther. De la misma manera nosotros no podemos simplemente estar en la misma presencia de Dios como está el Señor Jesús, porque Dios nos fulminaría con su santidad. ¿Sabe por qué lo digo? Dice la Biblia que Dios es que fuego que consumidor. Note esta alegoría, este cuadro espiritual que les voy a dar. Imagínense el sol natural. El sol natural irradia a billones, trillones, cuatrillones, qué sé yo, grados de calor, ¿correcto? Amén. La tierra se acerca 1 grado al sol y nos fulminaría el sol, ¿correcto? Dios no puede permitir que el objeto de su amor, nosotros, seamos fulminados por Él. Por eso no se acerca demasiado a nosotros, sino tiene un plan de redención, de regeneración, para que nosotros gradualmente el irnos acercando a Él, cambiando nuestra naturaleza, sacando todo lo que no es de su naturaleza y llenándonos de lo que es Él. Por eso decía, creo que el hermano José, es necesario que yo mengüe y que Él que crezca en mí. Bien. En esta tarde le dije al hermano Víctor que iba a cometer un pecado mortal aquí delante de ustedes, porque pensaba predicarle mañana temprano también, pero después de eso ya más, hermano, ¿okay? Después me apedreamos, hermanos. Muy probable que mañana prediquemos acerca de nuestra elección. En Apocalipsis capítulo 1, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1, vamos a ver que el Señor viene en las nubes. Apocalipsis capítulo 1.
Hemos hecho referencia a una grandiosa responsabilidad que el Espíritu Santo de Dios ha derramado o ha puesto más bien sobre nuestros hombros. Esta gran responsabilidad, al nosotros entenderla, no tenemos problema en caminar en Dios para que Dios logre su cometido en nuestras vidas. Pero si otros nos oyen hablar de esta gran responsabilidad, nos apedrearían y dirían que somos herejes, que estamos cometiendo herejía y que somos blasfemos. Está bien, hermano, está bien, sí, un poquitito suavemente. Y a la responsabilidad que me refiero es que la creación, toda la iglesia, toda la creación, no está esperando, más bien los han guiado mal, porque la Escritura dice que la creación y la iglesia están esperando la manifestación, no de el Hijo de Dios. Ya el Hijo de Dios vino a este mundo, pagó el precio por nosotros, pagó 100% de lo que tenía que pagar, terminó su obra, dijo consumado es, y se sentó a la diestra del Padre. Ahora esa misma vida que había en ese Hijo de Dios ha sido plantada en usted y en mí. Y lo que Dios quiere hacer en estos últimos días es levantar esa vida a su plenitud para que pueda libertar toda la creación de Dios. Esa es la esperanza de este mundo. Si es blasfemia, yo acepto las piedradas. Apocalipsis capítulo 1. Verso 9 dice de esta manera. Comencemos en el verso 4. Apocalipsis o revelación, como en español es Apocalipsis, en inglés es revelación. Apocalipsis capítulo 1, comenzando en el verso 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando en la Escritura la Biblia habla de las 7 iglesias, no era porque solamente había 7 iglesias, queridos hermanos. 7 es un número de perfección, y Dios se estaba refiriendo a todas las iglesias que había sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Cuando dice los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, no es que hay 7 espíritus delante del trono de Dios, es un solo espíritu con 7 manifestaciones. Estas 7 manifestaciones las tenemos en Isaías capítulo 9. Isaías 9 u 11, vamos a ver. Isaías sí, 11. Isaías capítulo 11, comenzando en el verso 1 y 2. Aquí está manifestando los 7 espíritus o las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, número 1, el Espíritu de Jehová. Número 2, espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4, espíritu de consejo. Número 5, espíritu de poder. Número 6, espíritu de conocimiento. Número 7, y de temor de Jehová. Estos son los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Sigue diciendo, verso 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entender cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre.
está en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo el potencial de reinar y gobernar con Cristo. Sin embargo, la iglesia, el pueblo de Dios, tiene diferentes dimensiones, niveles espirituales. Entonces hay muchos que no están ni dispuestos, ni Dios los ha llamado, ni están preparados para reinar y gobernar. Note que cuando vino el reino al Israel antiguo, habían tres niveles. Estaba el rey David con su familia en Jerusalén, ¿correcto? La familia del rey David, ese era el primer nivel. Luego estaban los que vivían en Jerusalén, ese era el segundo nivel. Y luego estaban los campesinos que estaban fuera labrando la tierra, ese era el tercer nivel. Era todo el pueblo de Dios, pero en diferentes niveles. ¿Sí me doy a entender? Amén. De la misma manera, no todos van a reinar y a gobernar con Cristo. No sé si aquí en mis notas vamos a leer ese verso. Vamos a ir a ese verso. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, verso 14. ¿Reinarán todos con el Señor Jesús? No todos reinarán. No todos reinarán. La Biblia es muy específica. Apocalipsis capítulo 20 y verso 4 dice de esta manera. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos toda la iglesia. Se sentaron sobre ellos los que recibieron ¿qué? Facultad para juzgar. Estos que recibieron facultad para juzgar son las almas, nosotros, ¿ok? Que hemos sido decapitados por el testimonio del Señor Jesús, lo que significa que Nelson, usted, perdemos nuestra cabeza individual. No nos gobernamos a nosotros mismos. En Santo Domingo decimos, no somos chivos sin ley, ¿ok? Tenemos que tener un dominio sobre nosotros. Nuestra cabeza es el Señor Jesús, así que nosotros perdemos nuestra cabeza. Somos decapitados. Todo este lenguaje es espiritual, hermanos. Dice, vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a esta bestia, no habían adorado a esta bestia, ni a su imagen, los que no recibieron la marca en sus frentes, significando que nuestros pensamientos no están ni para nosotros mismos, ni para el mundo, sino única y exclusivamente para Dios. Amén. No recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. No pusimos nuestro empeño a hacer las cosas del mundo y a buscar lo que es nuestro, sino a edificar el reino de Dios y a entregar nuestra vida al Señor como un sacrificio vivo. Dice, estos que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. No todos van a reinar. Note el verso 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron que en 1000 años. Esta es que la primera resurrección. Así es que hay una primera resurrección en que solamente una compañía de primicias son los que van a reinar y a gobernar con Cristo. Dice el Señor Jesús, verso 7: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Viene con las nubes. Hay otro verso que dice, viene en las nubes. Y dice que todo ojo le verá. ¿Por qué le va a ver todo ojo? No es que les esté acusando, pero da risa a algunos predicadores que dicen que cuando el Señor Jesús venga en la segunda venida, pues va a aparecer en todas las redes sociales y todo el CNN, toda la televisión, y todo el mundo lo va a ver así. No va a ser de esa manera. No. Dios no necesita nada de eso.
¿Okay? Pero sí todo ojo le verá. Porque es el propósito de Dios que todo ojo le vea. Hay una razón básica. Hasta hoy en día, el Dios invisible nunca se ha visto una manifestación de su deidad, de su poder, de su carácter, de todo lo que Él es. Nunca se ha visto, ¿correcto? Es Dios invisible, está escondido. Nunca la creación ha visto una manifestación corporal del Dios invisible. Usted me dirá, hermano Nelson, usted no ha leído su Biblia. El hermano Nelson leyó la Biblia y sabe lo que dice. Hubo una manifestación del Dios invisible, una manifestación a través del Señor Jesús. Él dijo: quien me ha visto a mí, ha visto ¿qué? Al Padre. Esa manifestación del Dios invisible tuvo sujeta y confinada a un hombre, el Señor Jesús, al tiempo en que Él vivió y a los lugares en que Él se movió y se manifestó. ¿Me doy a entender? Entonces, la creación en general nunca ha visto una manifestación del Dios invisible. Y en estos últimos días, cuando Él venga en estas nubes de gloria, a través de todo el mundo, todo ojo le va a ver. ¿Amén? Bien. Hay muchos hermanos que no pueden distinguir los árboles mientras están en el bosque. No pueden ver los árboles que están en el bosque. No sé si es la capacidad. Hay muchos hermanos que todavía están esperando que sean levantados en una nube. En una nube, no sé qué clase de nube, porque hay muchas nubes en el cielo. Están los siglos, los cúmulos, los estratos, los cirronimbus, nimbostratos, hay toda clase de nubes. Además de eso, hay algo muy importante que debemos de entender. Estamos en el espacio. En el espacio hay un planeta que se llama Tierra. Ese planeta es un globo que flota en el espacio, como si estuviese flotando aquí. Entonces, flotando en el espacio, en este gran espacio, ¿para dónde es arriba? ¿Para dónde es arriba? ¿Me doy a entender? Cualquier lugar para que usted suba es el espacio sideral. Es el espacio. Entonces no está viniendo ninguna nubes literales. Yo he pasado muchas veces por un lugar en Pensilvania que se llama Scranton, Pensilvania, y según uno va guiando, uno ve las nubes por debajo de uno, allá, la ve por debajo. Cuando venimos en el avión de Estados Unidos aquí, pasamos por la nube y sobre las nubes, y luego nos metemos en la nube y terminan las nubes. No vienen esas nubes, hermanos. Vamos a ver en qué nubes va a venir. Ahora vamos a leer en Isaías capítulo 46 para que veamos que Dios revela lo que va a hacer desde el principio cuando lo anuncia. En Isaías capítulo 46, comenzando en el verso 9, Isaías 46, verso 9. Hay un dicho, no sé si en español también es igual, que un cuadro muchas veces vale más que 1000 palabras. Un cuadro espiritual vale más que 1000 palabras. Muchas veces las personas no entienden las palabras, las ideas, sin embargo un cuadro sí pueden entender. Y es por esta razón que Dios ha dispuesto en su palabra patrones, tipos, sombras, parábolas, alegorías, metáforas, ejemplos, de modo que nosotros podamos aprender, podamos entender las verdades espirituales que Dios quiere decirnos. En el verso 9 del capítulo 46 dice: acordaos de las cosas pasadas
desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. A mí, yo anhelo servir a un Dios que tenga ese poder. Él hace todo lo que Él quiere. Y no hay ninguna fuerza que pueda estorbar a Dios. Miren, vamos a ser sinceros, queridos hermanos. Todavía hay muchos hermanos que le tienen miedo al diablo. Muchos hermanos que le tienen miedo al diablo. ¿Por qué tiene usted que tenerle miedo al diablo si el diablo es un siervo de Dios? Y un siervo extremadamente obediente. Nunca hace nada que Dios no le permite. Vamos a entender. Nunca hace nada que Dios no le permita. La Biblia dice, cuando los caminos del hombre agradan a Dios, Él hace aún a sus enemigos estar en paz con Él. El que habita al abrigo del Altísimo, mire lo que sucede. Si cerramos esa puerta y hay 3 leones que están rondando esta iglesia, porque tenemos paredes de cemento y la puerta está cerrada, no pueden entrar acá. Mientras estamos en el abrigo del Altísimo, mientras estamos en el Espíritu, no nos puede tocar el enemigo. Cuando usted sale ahí, ese es otro cuento. Usted salió. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vamos a entender, el diablo no es enemigo de Dios. Bueno, enemigo en cuanto a Dios usa al diablo para probarnos a nosotros, para zarandearnos. Es un buen siervo porque zarandea y hace una perfección zarandeando. Dios dice, mira, encuéntrame las imperfecciones que hay en fulano de tal, y Él sabe cuáles teclas mover y qué hacer. Sí, hermanos. Entonces vamos a entender que Dios hace todo lo que Él quiere, todo lo que está en su corazón. Efesios capítulo 1, verso 11, dice de esta manera. Efesios capítulo 1 y verso 11. Efesios capítulo 1 y verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace que todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a entender cuál es entonces la voluntad de Dios. Ya lo hemos leído. Matarlo. Quitar todo lo que no es de él en su vida para llenarla de su vida. Amén. Amén. Este es su propósito. Y nos está invitando para que nosotros seamos colaboradores con Él. Un sacrificio voluntario, vivo, agradable a su presencia. No que Dios tenga que Dios no va a forzar a nadie. No. Esto es un sacrificio vivo, agradable, un sacrificio voluntario. Entonces, Dios va a venir en un pueblo, está viniendo en un pueblo según estamos creciendo en Él. Hay una compañía, vamos a leer en Hebreos capítulo 1, capítulo 2 más bien, y veamos también cuál ha sido parte del propósito de Dios para su iglesia, para su creación. En el capítulo 2 de Hebreos, verso 10. Hebreos capítulo 2, verso 10. Dijimos hoy que Dios tiene un campo de trigo, ¿correcto? En este campo de trigo Dios usa predicadores para predicar a su pueblo usando parábolas, ¿correcto?
pero hay un segmento de este pueblo a quienes Dios está manifestando, revelando los misterios del reino de los cielos, ¿correcto? Y porque ha dado Dios ha invertido bastante unción, conocimiento, entendimiento, sabiduría. Dios demanda más de este grupo de hombres y mujeres en estos últimos días. Capítulo 2, verso 10 de Hebreos dice: porque convenía a aquel es el Padre Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar un solo hijo a la gloria, habiendo de llevar ¿qué? Muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones que al autor de la salvación de ellos. Vemos entonces que el Señor Jesús fue el patrón, el hijo modelo que Dios escogió para hacernos semejantes a Él. Ya el primer hijo está sentado a la diestra del Padre en la gloria del Padre. Hay un grupo de hijos, hombres y mujeres, a quien Dios va a traer en la primera resurrección y estarán sentados a la diestra del trono de Dios, juzgando las 12 tribus de Israel. Entonces, ha sido el propósito de Dios traer muchos hijos. Esta es la segunda venida de Cristo. Cristo fue manifestado primeramente en un hombre llamado Jesús. El Espíritu de Cristo en Jesús lo llevó de un hombre terrenal a un hombre espiritual sentado a la diestra del Padre. Por eso dice la Biblia: si el mismo Espíritu que operó en el Señor Jesús mora en nosotros, es el mismo Espíritu que va a hacer. Nos vivificará, nos dará la vida de Dios, nos transformará, nos traerá a su misma imagen, semejanza. Amén. Esto solo lo puede hacer Dios. Note que Dios dice que Él hace todo lo que Él quiere. Amén. Tenemos un pequeño problemita, solo pequeñito. Y es que del campo de trigo de Dios hay matitas que de alguna manera no quieren crecer. No quieren crecer porque quieren mantenerse en una vida raquítica, enclenque, débil, carnal. Y Dios los deja a que sigan de esa manera hasta un tiempo. Pero en Romanos capítulo 8, Dios tiene una provisión para estos hijos. Vamos a Romanos capítulo 8, porque cuando la Biblia habla de hijos de Dios, hay dos palabras griegas que la Escritura usa para referirse a estos hijos. Romanos capítulo 8, comenzando en el verso 12. Romanos capítulo 8, verso 12. Dice de esta manera. Romanos capítulo 8, verso 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Note lo que dice la Biblia. No lo dice el hermano Nelson, no lo dice el mover de Dios, lo dice la Biblia. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué va a suceder? Moriréis. Mas si por el Espíritu que hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Cuando una persona nace de nuevo, ¿viene a automáticamente ser hijo de Dios? ¿Sí o no? Cuando una persona nace de nuevo.
¿viene a ser hijo de Dios automáticamente? No, es cierto, viene a ser hijo de Dios. Ha nacido en la familia de Dios. No se puede decir, es un hijo que está listo para reinar y gobernar, pero es un hijo de Dios. Pertenece a la familia de Dios. Tiene la vida de Dios en él. Pero estos hijos que van a reinar y a gobernar, cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, la palabra que usa es la palabra huíos, significa hijos maduros. Hijos que han ido a través del proceso de regeneración, a través del proceso de crecer, a través del proceso de ser disciplinados, castigados, instruidos, preparados para reinar y gobernar. Hijos maduros que están listos para tomar el oficio del Padre. En el Israel antiguo, en la cultura judía, cuando un niño llegaba a la edad de 12 años, lo traían al templo para los sacerdotes a cuestionarle, a ver cuánto conocía de la ley de su Dios. Y técnicamente a la edad de 12 años, un niño judío pasaba de ser un niño a ser un adulto delante de Dios. Mientras tanto, por 12 años, la madre fielmente le enseñaba los mandamientos, las ordenanzas, todo lo que tenía que ver con la ley de Dios. Ese niño era instruido. Cuando ese niño venía ante el sacerdote a participar de lo que se llama en hebreo bar mitzvah. Bar significa hijo y mitzvah significa mandamiento, hijo del mandamiento. Cuando el sacerdote cuestionaba a este niño, muchos de estos niños podían recitar los 5 libros de Génesis, los 5 libros de Moisés. Así, hermano, el Pentateuco, así, podían recitarlo, lo que significa que conocían la ley de su Dios. En ese entonces, el niño salía de debajo de la cubierta de la madre y venía a estar bajo la cubierta del padre. Si el padre era ¿cómo se dice? Artesano, el niño venía a aprender artesanía. Si era carpintero, venía a aprender a ser carpintero. ¿Cuál es nuestro bar mitzvah en Cristo? Nosotros tenemos que ser destetados de la madre iglesia y venir a estar bajo la cubierta del Señor Jesús. Estando bajo la cubierta del Señor Jesús no necesariamente significa que usted esté bajo este mover de Dios. Significa que usted se ayunte con el Señor Jesús. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí a llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Correcto? Amén. Entonces, una vez que usted ha sido destetado del seno de la madre iglesia, se supone que usted esté siendo enseñado por el Señor. Amén. La Biblia dice, todos los hijos serán enseñados por Dios. Amén. Yo no tengo ningún problema cuando veo a los jóvenes levantarse en Dios. No es una amenaza para mí, al contrario, yo comienzo a brincar de gozo. ¡Aleluya! Es una carga menos que tengo que llevar. Amén. Entonces, se supone que nosotros seamos destetados, arrancados del seno espiritual de la madre iglesia y seamos enseñados por el Padre. Mientras la instrucción viene de una manera exterior, somos niños y estamos siendo enseñados ya sea por la palabra, por la letra de la palabra, por los predicadores, por los sermones y todo eso. Pero cuando usted anda en esa gracia de Dios, en esa divina influencia sobre su corazón, su Padre Celestial le está enseñando. Vamos a hacer una pausita aquí y a decir que
hay también un pequeño peligrito en esto, porque puede haber que haya hermanitos o hermanitas que crean que ya son una isla para sí mismos y que no necesitan el resto de los ancianos y que no necesitan el cuerpo. No, hermanos, yo necesito, miren, estos hermanos y a ustedes que oren por mí para mantenerme ¿qué? Bajo el abrigo del Altísimo. Amén. El diablo es más astuto que yo y más inteligente que yo y que cualquiera de nosotros. Muchos dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? Así es que, queridos hermanos, esto no significa que nos vamos a aislar y vamos a yo no necesito a los ancianos. ¿Qué es anciano, mi anciano? Yo oigo más de los ancianos más de Dios que los ancianos. No, hermano. Se supone que vengamos a hacer un cuerpo. Cuando hay un ave que se desvía del grupo, hay gavilanes, hermanos, que son muy diestros en la casa y van y ponen su mira en esa ave y la derriban. Muchos hombres de Dios han caído por esto. Creen que tienen una íntima relación con Dios y no necesitan a nadie. No, queridos hermanos, por eso que somos un cuerpo de muchos miembros, no un solo miembro. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La pregunta entonces es válida. Si los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, ¿por quién son guiados los demás? Los hijos que no son hijos, los hijos que son pequeños. Porque la otra palabra para hijo es tecnon. Tecnon significa un niño pequeño. Entonces, ¿cómo son guiados los tecnons? Los niños pequeños. Mire, hermano, todos nosotros, sin excepción, hemos caminado en un caminar religioso estructurado. Todos nosotros, no hay variación. Hemos caminado un caminar religioso estructurado. Y usted se va a sorprender de lo próximo que le voy a decir. Y es que el mismo Señor Jesús caminó un caminar religioso estructurado. Hasta que tuvo 12 años. Hasta que tuvo 12 años. A los 12 años vino la revelación de quién era Él. Entonces comenzó a ser guiado por el Espíritu de Dios. Note lo que dice la Escritura en Juan capítulo 1 y verso 12, porque queremos una vez más fundamentarnos en lo que dice la Escritura, no en vanas imaginaciones. Juan capítulo 1, verso 12. Juan capítulo 1, verso 12. Note lo que nos dice la letra de la palabra. Dice, verso 11. A los suyos vino y los suyos ¿qué? No les recibieron, refiriéndose a los judíos. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, los hizo hijos de Dios. Note lo que dice, les dio ¿qué? Potestad, autoridad para venir a ser hijos de Dios. Un crecimiento, si me doy a entender, al nacer de nuevo somos niños en Dios, somos tecnón, niños pequeños, y nos instruye la Madre Iglesia. Estamos gustando el seno espiritual de la iglesia. Y mucha de la leche es adulterada. Así es, hermanos. Por eso es que somos luego enseñados por Dios. Entonces Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un proceso. Note como dice en Juan capítulo 3, amados, ahora que somos hijos de Dios, pero no sea que manifestado aún lo que hemos de ser. Estamos creciendo aún. Muy bien, seguimos ahora en Romanos 8, verso 15.
Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El resto es guiado por un sistema religioso que ha sido designado por la iglesia, por la madre, hasta que seamos destetados y arrancados de los pechos. Dice en Isaías capítulo 28. Vamos, si usted me permite ir ahí una vez más a Isaías capítulo 28. Isaías 28. No es 28, es... tiene que ser 28. Que dice, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender sabiduría? ¿A los desertados? Sí. El capítulo 28 de Isaías. Isaías capítulo 28, verso 9 dice, ¿a quién se enseñará ciencia, la ciencia de Dios? ¿O a quién se le hará entender doctrina de la manera que Dios quiso decir las cosas? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, a los que han sido arrancados de los pechos, es a quienes se le va a enseñar doctrina, se le va a enseñar sabiduría. Aquí en la versión Reina Valera no hubo una buena traducción, porque pusieron signo de interrogación cuando dice a los destetados, a los arrancados de los pechos, a esos específicamente es que Dios está enseñando sabiduría y doctrina. A ver, si ya han sido arrancados de los pechos de la madre, han sido destetados, ahora el Padre está enseñando sabiduría y doctrina. Regresando otra vez a Romanos 8. Verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Todos en conjunto somos bebés para Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Entonces, para ser glorificado hay también un padecimiento. Porque el anhelo ardiente de la creación, verso 29, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, los huíos, hijos ya maduros, hijos a quienes Dios ha tratado con ellos, los ha disciplinado, los ha adiestrado, le ha enseñado, ha terminado la obra de regeneración en ellos. La creación está esperando esta manifestación de estos hijos. Y una vez más, nosotros tenemos la invitación para estar en esta compañía. Dice el apóstol Pedro, que debemos de hacer segura nuestra elección y vocación en Dios. Entonces, aquí es donde estamos, queridos hermanos, a esta compañía de hijos. Dios nos lleva a través de un bautismo en fuego. Juan el Bautista dice, el que viene tras mí, yo no soy digno de desatarlos a sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Yo nací en una iglesia pentecostal y de alguna manera nos enseñan o creemos que el bautismo en fuego es de... No, eso no es el bautismo en fuego. Eso no es el bautismo en fuego. Muchas veces eso es simplemente emociones.
¿ok? Y el Señor pues obrando en medio de las emociones. Pero el bautismo en fuego, queridos hermanos, es cuando Dios le ha llamado, lo toma de la mano y usted comienza a caminar con Dios y comienza a negarse todo lo que Dios no quiere que usted haga en su vida. Usted voluntariamente va a través de ese fuego de que se queme en usted ese deseo, esa pasión, esa aspiración, todo lo que Dios no le permite. Ese es el bautismo en fuego a través del cual Dios nos está llevando. Amén. Hasta que termine bien cocinado. Bien cocinado, no medio cocinar, bien cocinado. ¿Sí que me gusta la carne? Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, comenzando en el verso primero. Filipenses capítulo 3, verso primero. Hay algo que Dios quiere hacernos entender muy cabalmente a nosotros. Lo hemos mencionado, pero no hay ningún pecado en repetir. La vida de Cristo que yo tengo no es mi vida, es la vida de Cristo. Cuando yo le pruebe a Dios que lo único que yo anhelo en esta vida es la vida de su Hijo y no mi propia vida, Dios entonces me dará la vida de su Hijo y quitará mi vieja vida. ¿Y de dónde saca el hermano Nelson que yo tengo que convencer a Dios? Bueno, míralo de esta manera. El Señor Jesús dice, ¿qué tal si alguno tiene un siervo que anda en el campo? Ese siervo regresa a la casa después que ha trabajado por 12 horas más o menos. Viene cansado, viene sucio, viene hediondo, viene que lo que quiere es comer y acostarse a dormir. Pero el amo le dice, no, un momentito, tú viniste ahora, mira, prepárame la comida. Una vez que yo haya terminado de comer, entonces tú comes. Dios le está diciendo, compláceme a mí primero y yo te daré que hasta la mitad de mi reino. Que es lo que la Biblia nos dice. No dice la Biblia, al que venciere, yo le daré que se siente que conmigo en mi trono, así como yo he vencido y estoy sentado que en el trono de mi Padre. Note cómo en el Viejo Testamento los reyes, cuando eran complacidos, su corazón estaba alegre, ¿cómo se dice? Daban, otorgaban hasta la mitad de su reino. Cuando usted complace el corazón de Dios, cuando Dios está contento, Dios le dará hasta la mitad de su reino. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 3, verso primero dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los de la circuncisión. Querían meter la circuncisión en la iglesia entre los gentiles y había un tremendo problema. Pablo dice, guárdense de esos mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. ¿Para qué? Ganar a Cristo. Yo no quiero irme al cielo.
yo quiero ganar a Cristo. En verdad, yo no sé por qué hay tantos cristianos que se quieren ir al cielo, cuando la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. ¿Dónde van a estar? Yo quiero estar en Cristo. Amén. Yo quiero estar en Cristo. Entonces Pablo dice, todo el historial, toda la vida, todo lo que Pablo había logrado en su vida, dice que era basura en comparación a ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ser hallado en Cristo significa estar en la primera resurrección. Entonces, el anhelo, el ahínco, la meta de Pablo era ser hallado en Cristo. Estar en la primera resurrección. ¿Cree usted que Pablo le falló al Señor? No, Pablo no le falló al Señor. Pablo, como cada uno de nosotros, esperamos que todo esto se termine en un abrir y cerrar de ojos. Y Pablo dijo, no todos dormiremos. Dice, no todos dormiremos, todos seremos transformados. Él quería estar ahí. El Señor le dio un poquitito de entendimiento más luego y dice, yo soy un abortivo. Nací antes de tiempo. Debía haber nacido en el 2010. Entonces, queridos hermanos, lo que Dios está impresionando, enseñándonos a nosotros en esta hora es que hay un grupo de hijos a quienes Él va a traer no solamente a madurez, sino para asirse, ganar a Cristo y ser hallados en Cristo en la primera resurrección. Este grupo de hijos estará reinando y gobernando en el reino milenial que pronto será establecido. En Génesis capítulo 9, verso 8, dice de esta manera, no olvidemos que Él viene en las nubes y al venir en las nubes es Dios, ¿cómo se dice? Dios, Dios hizo una promesa, un cumplimiento de Dios a una promesa que hizo a toda la creación. En Génesis capítulo 9, sí. Génesis capítulo 9, Dios hace una promesa a toda la creación que nunca jamás iba a destruir al mundo con diluvio. Génesis capítulo 9, verso 8 dice de esta manera. Génesis capítulo 9, verso 8 dice: y habló Dios a Moisés y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Verso 11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos que perpetuos. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es la promesa? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando yo haga venir que nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio
de aguas para destruir toda carne. Estará que el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Desde el principio, Dios hace un pacto, y es que no va a destruir la tierra con diluvio, y la seguridad que Dios da es que yo voy a traer nubes sobre la tierra. Señores, por toda la vida ha habido nubes sobre la tierra. ¿Por qué Dios dice que va a hacer traer nubes sobre la tierra cuando siempre ha habido nubes? Dios va a hacer traer nubes sobre la tierra, y Él va a poner que su pacto o su señal en estas nubes. Y cuando Él vea el arco, que es el símbolo del pacto, dice que no destruirá la tierra. Vemos el arco iris cada vez que llueve, y muchos dicen que esa es la señal del pacto. Eso puede ser un símbolo. Es un símbolo, yo no tengo ningún problema, pero ese no es el pacto. No, hermanos, eso no es el pacto. El pacto es Dios trayendo la vida de su Hijo en un grupo de hombres y mujeres que son las nubes del cielo. Y vamos a ver esto en otras escrituras. Cuando la Biblia habla de nubes, está hablando de hombres. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17, solo voy a mostrar dos ejemplos. 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 17, dice de esta manera. 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 17. Posiblemente tengo la escritura equivocada. Pedro 2:17. Perdón. 2:17, sí, yo estaba viendo mal. 2 de Pedro 2:17 dice de esta manera: hablando de los falsos profetas, hablando de estos que iban a entrar en el rebaño para hacer destrucción, dice: estos son fuentes sin agua, no tienen el Espíritu de Dios, nubes empujadas por la tormenta de todo espíritu que se mueve, para los cuales está la más densa oscuridad reservada para siempre. Hablando de hombres inicuos, son nubes que no tienen agua, que son llevados por toda clase de espíritus. Hombres son tipificados como nubes en las escrituras. En el libro de Judas, capítulo, entonces solamente tiene un capítulo, verso 12. Judas, verso 12, una vez más, hablando de estos falsos profetas, falsos hermanos y hombres que se mueven en iniquidad, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, o sea, en vuestras reuniones, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Estos son ¿qué? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. O sea que cuando la escritura habla de nubes, está hablando de hombres. Cuando habla de árboles, está hablando también de hombres. Amén. En Mateo capítulo 24, verso 30. Mateo 24, verso 30, el mismo Señor Jesús dice de esta manera. Mateo 24, verso 30 dice: entonces
Mateo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, en el Espíritu, en el cielo, no en la estratosfera, no, hermanos, en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesús viene en las nubes, pero esas nubes somos nosotros. Note lo que dice estoy tratando de cortar algunos versos. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 nos habla de una gran nube de testigos. Hebreos capítulo 12, verso 1, nos habla de una nube de testigos. En todo el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, ¿correcto? Estos héroes de la fe, Pablo los presenta en el verso 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, al igual que los héroes de la fe, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso. Vamos a levantarnos en el espíritu. Despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia que la carrera que tenemos por delante. Dice el Señor Jesús que Él viene con las nubes y viene en las nubes. Entonces, en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10, es cuando uno tiene que agarrar un micrófono en una mano y con la Biblia. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y verso 10 dice de esta manera, verso 9 y 10. Comencemos en el verso 7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, comenzando en el verso 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros ¿qué? Reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre, cuando venga en aquel día, para ser ¿qué? Glorificado en quienes, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios, el Señor Jesús, va a manifestar una vez más su vida, va a ser glorificado en sus santos, dentro de nosotros. Cuando la plenitud de su vida se manifieste a través de nosotros, va a ser glorificado en sus santos y va a ser admirado de todos los que creyeron en Él, los que creyeron que Él era capaz y Él podía hacer lo que se propuso hacer desde el principio: traer muchos hijos a la gloria. Una vez más, la gloria de Dios será manifiesta en un pueblo. Dice en Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. Dice de esta manera: Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo arriba en el cielo, la esperanza de gloria. Ay, hermana, yo estaba leyendo en inglés, perdón. Estoy tremendo. Es Cristo donde en vosotros la esperanza de gloria. Esa gloria, esa esperanza la tiene todo el mundo. Esa esperanza Dios la va a traer a una manifestación plena en estos últimos días. Estamos en el tiempo en que Dios lo va a hacer. Yo anhelaría que fuese dentro de 2 o 3 días. Pero lo que Dios requiere es que sigamos caminando y ganemos a Cristo, nos mantengamos en el Espíritu. Nos va a costar la vida, queridos hermanos. Nos va a costar la vida. Ustedes perdónenme y no me tiren, no me arrojen piedra por lo que les voy a decir, pero Pedro Infante cantaba un cántico que decía: aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Hay un dicho en República Dominicana que quien quiere moño bonito necesita sufrir alones, ¿no? Para que le hagan un buen moño. Entonces, queridos hermanos, hay un pueblo, hay un pueblo de Dios que no quiere pagar el precio. No, ya Jesús lo hizo todo y están sentados así, arrellanados en todo lo que hizo el Señor Jesús. Pero no se dan cuenta que están siendo negligentes a obrar su salvación con temor y temblor, a terminar la carrera, no a comenzar solamente, sino a terminar. Note lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, y creo que el verso 9. Un segundito, déjeme buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, dice: hay muchos cristianos que creen que tan pronto nacen de nuevo ya todo terminó. Dios nos ha ayudado, somos salvos, pero la plenitud de nuestra salvación, la regeneración, no se ha completado. Si me doy a entender, note lo que dice en el verso 9: obteniendo o recibiendo ¿de quién? De parte de Dios. ¿Quién comenzó la buena obra? Dios la comenzó. ¿Quién la va a terminar? Dios la va a terminar. Obteniendo el fin de vuestra fe, de vuestra fidelidad, andando con Dios, obteniendo el fin de vuestra fidelidad, vuestra obediencia a Dios. ¿Cuál es el fin de nuestra fidelidad? La salvación de nuestras almas. Entonces vemos que no es coronado quien comienza la carrera, sino quien termina la carrera. En Zacarías, capítulo 9, versos 9 y 10, para que veamos que este arco que Dios pone en las nubes, en estas nubes, es la vida del Señor Jesús. Zacarías, capítulo 9. Zacarías está en el Viejo Testamento, hermanos. Zacarías, capítulo 9, versos 9 y 10, dice de esta manera. Zacarías, capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Note el verso 10 cuidadosamente. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, lo que significa que ya no se apertrecharán más para guerra.
y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Aquí una vez más hubo una mala traducción en la Reina Valera. De la manera que dice es esta: y de Efraín destruyeron los carros y los caballos de Jerusalén. Entonces lo que dice es, y el arco de guerra será quebrado, refiriéndose al Mesías. Su vida será quitada. Note lo que está diciendo. Y el arco de guerra será quebrado, su vida será quitada. Y hablará paz a las naciones. Como un arco de guerra va a hablar paz a las naciones. Está hablando de un hombre, ¿verdad que sí? Dice, hablará paz a las naciones, y su señorío será que de mar a mar. ¿De quién está hablando? Está hablando del Señor Jesús. Entonces está refiriéndose al arco de guerra, al arco que Él va a poner en estas nubes. Esa vida dice que será quitada, pero va a ser depositada en nosotros. Cuando Dios finalmente traiga esa vida a un pueblo y lo presente en estos últimos días, toda la creación verá al Señor en las nubes, en estas nubes. Por tanto, nosotros somos las nubes, y el arco que Dios pone es la vida de su Hijo, el Señor Jesús. Amén. Entonces ahora comienza Dios la restauración de toda la tierra. En Isaías capítulo 1 y verso 7 dice de esta manera. Solo voy a tocar unos cuantos versos. Isaías capítulo 1 y verso 7 dice de esta manera. ¿Recuerdan cómo leímos ayer en Isaías 6? Cómo la tierra quedaría hecha un desierto. ¿Recuerdan? Note lo que dice ahora en el verso 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Pero note lo que dice en el capítulo 6 y verso 11. Capítulo 6 y verso 11 dice: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió, hasta que las ciudades estén ¿qué? Asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha ¿qué? Un desierto. Una vez que Dios traiga ahora nubes sobre la tierra, se vea el arco o la vida de Cristo en estas nubes, Dios comienza una restauración de su iglesia, de su pueblo. Lo primero que Dios hace es quitar la venda que ha estado sobre la iglesia y sobre todos los pueblos. Esto lo vemos en el capítulo 24 de Isaías. Isaías 24 o 25, vamos a ver cuál de los dos. Isaías 25. Sí. Isaías 25, verso 6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte, en su reino. Cuando habla del monte, está hablando del reino de Dios. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Es una restauración. La creación espera que la manifestación de los hijos de Dios. Una vez que Dios ha puesto su arco en las nubes, va a ser visto de todas las naciones. Habrá una restauración. Y Dios dice que en este monte, en el reino, hará banquetes suculentos, ¿ok? De manjares, de vinos refinados, de gruesos tuétanos
Y dice en el verso 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve ¿qué? A todas las naciones. Lo que Dios está diciendo es, lo que Dios va a hacer es, va a quitar la cubierta y el velo que todo el mundo y toda la iglesia tiene sobre sus ojos, que no pueden ver lo que ustedes están viendo a esta hora. Note cómo Dios hace todo al inverso. Un escultor está haciendo una escultura, la tiene tapada para que nadie vea, ¿verdad que sí? Dios pone, ¿cómo se dice? El paño y cega a todo el mundo y lo hace a la vista de todo el mundo, pero no se dan cuenta, excepto que los escogidos. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en estos últimos días. Isaías 35, verso 1. Isaías 35, verso 1. No olvide cómo está la iglesia en estos últimos días, cómo Dios la ve. Un desierto, destruidas las casas, no hay hombres para predicar la verdadera palabra de Dios, todo es un desierto. Pero dice en el capítulo 35 y verso 1, se alegrarán que el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. ¿Un desierto cantando con júbilo o se está refiriendo a un pueblo? ¿Qué decía en la profecía hoy el Señor? Que nos alegráramos en Él. ¿Correcto? Está hablando de nosotros. Esta es la restauración que toda la creación espera. La manifestación de los hijos de Dios cuando Dios va a quitar el velo. Dios va a presentar su pueblo, las nubes que manifiesten su gloria y toda la creación comience a ser restaurada por Dios. Dice que el desierto y el yermo se gozarán, dice florecerá profusamente y cantarán con júbilo, la gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Dice ellos, entonces está hablando de hombres, ellos verán a Dios, a la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esto es lo que está en el programa de Dios. Y una vez más tenemos la oportunidad de ser participantes de lo que Dios está haciendo. Solo que suframos un poquito más. Vale la pena. Muchas veces una operación es dolorosa, pero es absolutamente necesaria. Queridos hermanos, Dios se ha propuesto traer un pueblo a la perfección y libertar toda su creación, y nosotros tenemos una invitación. Amén. Amén.